Hola, muy buenos días, que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja y nos guíe el día de hoy para esta capsulita que vamos a compartir de sabiduría. Vamos a ponerlo en manos del Señor como siempre para que Él sea el primero y el último, ¿verdad? Y el que nos guíe. Padre bendito, te damos las gracias en este momento, Señor, por la bendición, la alegría, la oportunidad, la libertad, Señor, de disfrutar de tu palabra, Señor, y de este momento juntos. Te pido, Señor, que seas tú el que nos guíe para que podamos ser edificados, que seas tú, Señor, y tu Santo Espíritu, que nos aclare el camino, Señor, para poder entender todo lo que tú quieras decir a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa luz que has dejado para nosotros. Y te pedimos, Señor, que la selles fuertemente en nuestro corazón para que seamos hacedores, como dice tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a empezar leyendo Isaías capítulo 43 versículo 25. Isaías 43, 25. Y dice así: Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Eh, si seguimos una línea de pensamiento lógica, ¿verdad? Y empezamos a ver todas las opciones que Dios tuvo a la hora de crearnos, nos damos cuenta de que es un diseño perfecto, ¿verdad? Así como Dios hizo un diseño perfecto para la naturaleza, donde existen varios factores, ¿verdad? Que son evidentemente bien diseñados, como el ciclo hidrológico, como las estaciones, ¿verdad? Los cultivos, etcétera. O sea, de esa manera en la que vemos un equilibrio tan bien pensado de parte del Creador para la naturaleza, de la misma manera hay un equilibrio bien pensado para nuestra parte espiritual. Y no solamente para todo lo que es material, para todo lo que es tangible, sino también para nuestro espíritu. Hay un equilibrio bien pensado, perfecto y bien hecho que el Señor tuvo, ¿verdad? Para crear todas las cosas. Y veamos aquí donde dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si vamos al principio de todo lo que nos podemos imaginar antes de que Dios creara cualquier cosa, podemos pensar en las opciones que tuvo Dios, ¿verdad? Dios tuvo la opción de no crear nada o de crear algo y decidió crear. Cuando decidió crear, también tenía la opción de permitir o no permitir el mal, ¿verdad? Sin embargo, el Señor lo permitió. Cuando lo permitió, tenía la opción de hacernos vencer ese mal de inmediato o de ir llevándonos a lo largo de una historia, ¿verdad? Ir llevándonos en un proceso de crecimiento espiritual dentro del cual el dolor es parte de, ¿verdad? De ese proceso. Entonces vemos como la sabiduría de Dios se va haciendo cada vez más evidente, ¿verdad? Porque ya vamos entrando en cuestionantes más profundas y no solamente en el hecho de que si que Dios quiere o no quiere crear algo. A la hora de crearlo, lo tiene que pensar muy bien para que siendo Dios eterno, siendo Él eterno, todo lo que Él creara fuera eterno junto con Él, ¿verdad? O sea, qué responsabilidad la de un Dios tan grande y soberano y eterno y perfecto, la de crear seres libres, independientes, no robots, no esclavos, sino seres libres que por convicción y voluntad propia decidan entregarse a Él por completo y amarlo. Es que el Señor es todo para nosotros, el Señor es la plenitud. Dice la Biblia que el temor de Dios de los hombres es todo, es el todo del hombre. O sea, el todo para nosotros es guardar los mandamientos del Señor y temerle, porque Él es la senda correcta, Él es el camino verdadero. A medida que nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos, vamos a ser libres, vamos a ser felices, vamos a ser plenos, vamos a entender el mundo, la vida, la maldad, la bondad, los misterios, las mentiras. O sea, vamos a ir entendiendo poco a poco, porque Él nos ilumina la verdad. Entonces, ¿por qué menciono este pasaje? Yo borro, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.
qué interesante eso, cómo revela también a la hora en la que nos imaginamos a Dios creando todo y teniendo, decidiendo Él lidiar con un pueblo duro de cabeza, de entendimiento, un pueblo rebelde, un pueblo necio, y sin embargo Él lo adopta y lo ama y lo cuida y lo respalda a pesar de ser el más malagradecido, ¿verdad? Entonces vemos como el Señor, él no solamente permitió el bien y el mal, sino que a cada cosa le puso un propósito. Y cuando el Señor, y vemos la misericordia y la benevolencia de Dios desde el principio, porque el Señor le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Si ustedes comen del fruto, si el día que lo hagan ciertamente morirán. Y a pesar de que lo hicieron, no los hizo morir de inmediato. Los cubrió, les hizo sus túnicas de piel y toda la cosa, o sea, los protegió, los cubrió y sí, permitió que la muerte entrara en el mundo, pero no los fulminó de inmediato, sino que por su benevolencia y su paciencia y su bondad, los hizo entrar en una nueva etapa, pero no los fulminó. Y él dijo, el día que comen de esto, ciertamente morirán. Y el proceso fue un proceso benevolente, a través del cual Dios generó aprendizaje y crecimiento, pero fue benevolente, ¿verdad? No hizo exactamente, literalmente lo que dijo que iba a hacer, no los mató, no los fulminó, permitió que la muerte entrara al mundo por el pecado, pero no los fulminó porque Él es bueno. Él es muy bueno. Y cuando es por las buenas con Dios, ni para qué. Dios abre puertas, Dios bendice, Dios prospera, Dios levanta, Dios restaura, Dios estabiliza las cosas. Pero cuando es por las malas, el Señor es fuego consumidor también. Entonces vemos como dice esta palabra: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vamos a ver, si nos ponemos a pensar en esa misma línea de lógica, Dios tenía que ser justo. Él mismo, por amor a sí mismo, por sus características, ¿verdad? Más propias, como por ejemplo la santidad, la perfección, él tenía que ser justo, porque Él es un Dios santo y la santidad es justicia, son sinónimos directos. La santidad y la justicia son sinónimos. Entonces, todo pecado es injusticia. Entonces Dios tenía que ver de qué manera podía justamente permitirnos a nosotros experimentar la maldad, porque Él sabía que iba a ser necesario, porque somos seres libres, independientes, moralmente responsables, pero somos curiosos, somos obstinados, ¿verdad? Somos porfiados, muchas veces las cosas queremos hacer a nuestra manera. La sabiduría de Dios la dejamos de último, primero mi parecer, mi opinión. Como dice la palabra, todos los caminos del hombre le parecen justos según su propia opinión, pero el Señor es el que escudriña los corazones. Entonces el Señor tenía que ver de qué manera hacía factible que nosotros, habiendo experimentado el mal, todavía tuviéramos la oportunidad de entrar en su gloria y ser salvos por la eternidad. Y siendo Él un Dios eterno, crea el tiempo, la materia y el espacio, ¿verdad? Donde nosotros entramos en juego, ¿verdad? La materia, el tiempo y el espacio. Crea Dios el tiempo, y la vida se desarrolla durante el tiempo. Y durante el tiempo que dura la vida vamos aprendiendo de Dios. Vamos entendiendo el bien y el mal y vamos rechazando el mal por voluntad propia, porque el Señor a la hora de que se revela nuestra vida y lo aceptamos y hace vivir su Santo Espíritu dentro de nosotros, ese Santo Espíritu nos convence de pecado y cada vez que hacemos algo mal, ese Espíritu nos convence. Sin embargo, la única manera de que nosotros, con toda nuestra imperfección y nuestros pecados y delitos, pudiéramos entrar a la gloria de Dios, era a través de un justificador. Y ese justificador tiene que ser gratuito, porque sería injusto que Dios cobre por eso, ¿verdad? Porque nadie pidió nacer, todos nacimos, y sería injusto que Dios nos mande al infierno sin haber ni siquiera pedido nacer. Entonces Él, manifestando su justicia, manda un justificador para que veamos que a pesar de que Él condena la maldad con la muerte, condena el pecado con la muerte e incluso con condenación eterna, con el infierno, Él mismo también manda un justificador para que todo aquel que lo reciba sea justificado.
porque lo único que Él espera de nosotros es una actitud humilde donde reconozcamos nuestra condición delante de Él. Veamos lo que dice Isaías 48, del 9 al 11. Isaías 48, versículos del 9 al 11 dice: Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía lo reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Aunque Israel haya sido un pueblo de dura cerviz, como dice la palabra, de duro entendimiento, el Señor no va a permitir que al pueblo al que Él escogió termine siendo humillado. Y sabemos que es lo normal, ¿verdad? Que todo lo que Dios ame sea odiado en el mundo, ¿verdad? Y sabemos también que hay muchas acciones de parte de Israel que no, que a nivel militar y todo eso son bastante cuestionables, pero sabemos que Dios como tal está detrás de todo lo que sucede y que incluso la muerte Dios muchas veces la permite con propósitos eternos, ¿verdad? O sea, todo lo que en este mundo pasa y no nos podamos explicar tiene propósitos eternos y Dios es justo, todo niño que muera es dueño del reino de los cielos, dice la palabra, el reino de los cielos es de los niños. Entonces, la única manera de nosotros poder juzgar a Dios por lo que permite es tener pleno conocimiento de lo que viene después y no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, el Señor sabemos que es justo, que es perfecto y que Él se encarga de hacer las cosas de la manera adecuada para que sus propósitos eternos se cumplan. Entonces, vemos que el Señor no va a permitir que su gloria sea amancillada o su nombre, ¿verdad? Como dice aquí, ni su honra la dará a otro. Sabemos que el anticristo va a querer entronarse como Dios en el mundo y Dios lo va a permitir por un tiempo, pero para que todos aquellos que endurecieron su corazón y le dieron la espalda a Él terminen viendo la verdad de la manera más penosa posible, ¿verdad? Adorando y sometiéndose a alguien que al final de cuentas lo único que quería era el control total y la perdición de los demás, ¿verdad? Así se va a dar cuenta el mundo de lo que realmente rechazó y del Dios santo y justo al que le dio la espalda. Entonces vamos a leer también Romanos capítulo 3 versículos del 21 al 31. Romanos 3 del 21 al 31 dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Vemos que dice que es testificado, o sea, Dios siempre se ha encargado de proveer testigos para todo lo que Él ha decretado, ¿verdad? Y establecido desde mucho tiempo antes. Dice después, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vemos que la única manera de haber sido salvos era a través de un justificador, de ese mediador que pudiera realmente limar todas las asperezas entre Dios y los hombres, ¿verdad? Que pudiera de una vez y por todas traer justificación eterna para nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos que la sabiduría de Dios para poder crear, hacer una creación, ¿verdad? Valga la redundancia, para poder crear todo y que fuera equilibrado y que fuera perfecto. No solamente lo físico tenía que ser así, sino lo espiritual también. Y ese crecimiento espiritual que Dios va provocando en nosotros a través de la vida, de los sufrimientos, de los dolores, de las pruebas, de las aflicciones, de los desiertos, todo eso que Dios va provocando tiene propósitos eternos y precisamente por eso es que el plan perfecto era que a pesar de que experimentáramos la maldad,
tuviéramos la oportunidad a través de nuestro justificador santo y eterno de entrar a su presencia eternamente, ¿verdad? Vamos a terminar con Colosenses 2 del 13 al 17. Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 17 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Y vemos como dice aquí que Él nos libera de todo, de toda ley, de todo lo del pasado, de que nadie nos venga a juzgar por comida, por bebida, por día de fiesta, el día de reposo, luna nueva, porque Dios nos hizo libres en Cristo Jesús, porque Cristo nos llamó a libertad. Sin embargo, no hay mayor libertad que podamos tener que someternos a Él para que Él viva en nosotros y nosotros olvidarnos de nosotros mismos para que Él sea glorificado y vivamos junto con Él, porque Él es la vida y su manera de vivir es la verdadera luz, verdadero camino, esperanza. Entonces, es la palabra que les quería compartir para que veamos cómo Dios en su sabiduría creó todo lo que creó así, con esa profundidad de pensamiento, con esa profundidad, ¿verdad? De realmente dejarlo en nuestras manos, todo. ¿Por qué? Porque Él nos dio la condenación de nuestro pecado, pero también nos dio el justificador gratuito. Entonces, si nosotros lo rechazamos, estamos condenándonos solitos. Y si nosotros lo aceptamos, estamos recibiendo la gloria de Dios, la misericordia de Dios, y estamos reconociendo delante del Señor nuestra condición. Por eso es tan importante, ¿verdad? Y por eso les compartí esta palabra, para que lo llevemos en nuestro corazón, que el Señor más bien ha hecho demasiado por nosotros y nos la ha dejado muy fácil, como para que nosotros no seamos humildes y reconozcamos de corazón nuestra necesidad de Él. Recordemos que la palabra dice que Él tiene reservada su salvación para aquellos que, perseverando en hacer el bien, buscan honra, gloria e inmortalidad. Perseverando en hacer el bien no dice que son perfectos, dice que perseveran en hacer el bien. O sea, hay que perseverar, cuesta, pero es un placer y es un honor poderlo hacer para el Señor. Entonces, bueno, vamos a ponerlo en manos del Señor para que lo selle en nuestro corazón. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos ilumina, que siempre nos hace crecer en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, Señor. Perdónanos, Señor, por ser tan duros tantas veces, incluso habiendo sido tú tan bueno con nosotros, habiendo puesto todo tan fácil para nosotros. Te pedimos perdón, te pedimos que nos limpies, que nos laves, que nos purifiques, Señor, y que nos lleves a mayores alturas, Señor, en sabiduría, en conocimiento, en aprendizaje, para poderte honrar con nuestra vida en todo momento y lugar. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú te has encargado de un plan perfecto en el cual nosotros solamente debemos reconocer nuestra condición delante de ti y amarte, Señor, y procurar perseverar en hacer lo bueno, Señor, para honrarte y para ser tenidos por dignos, como dice tu palabra, de escapar de la ira venidera y de todo lo que viene para este mundo. Te damos gracias y te bendecimos. Te pedimos, Señor, para que terminemos de de correr nuestra carrera con diligencia, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer y bendícenos, te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones.